Bueno, pues lo prometido es deuda. Había decidido daros una sorpresa ahora que llegásemos a los 600 suscriptores aquí en el canal de YouTube. La verdad que lo hemos conseguido de ayer a hoy y súper pronto. Muchísimas gracias a los que estáis apoyando el canal y me estáis apoyando en otras redes sociales. Así que nada, os voy a traer ahora más a menudo pues contenido aquí a la plataforma de YouTube. Ya no es solo Shorts, que es lo que venía haciendo hasta ahora. Así que nada, espero que lo disfrutéis y que me acompañéis en este camino. Nada, así para empezar, lo que quería traeros eran las claves de este Gran Premio, ¿no? Así, ya que ha sido un Gran Premio muy especial, pues poder transmitiros todo lo que yo he sentido, lo que he vivido y enseñaros un poquito las que han sido para mí las claves de este Gran Premio, ¿no? Bueno, y tenemos que comentar que el Gran Premio lo ganó Johan Zarco, pero en unas condiciones un poco variantes, no muy normales, ¿no? Sobre todo también lo que venimos viendo en los anteriores grandes premios. La verdad, una carrera muy loca, muy parecida a la de Austin, lo que pasa que han aprendido bastante la lección. Bueno, y en esta carrera está claro que se ha hecho muchísimo mejor, porque X pilotos tenían las ideas muy claras y yo creo que también reglamento un poco en mano, ¿no? Así que me gustaría un poco llegar hasta ese momento, ¿no? Hasta este momento en el que Johan por fin se liberaba y conseguía esa segunda victoria en su carrera deportiva y encima en su casa, ¿no? En Le Mans. Bueno, y este era el momento en el que salían todos los pilotos a hacer la warm-up lap. Bueno, y entre todo este caos, en lo que me he estado dando cuenta en estas últimas carreras que Fabio Quartararo ha conseguido la pole, es que le gusta esperarse a ser el último piloto en llegar a la parrilla de formación. Y se queda, fijaros, el último de todos los pilotos para hacer esta vuelta de formación a su rollo, yo creo, ¿no? Y llegar de los últimos pilotos calentando a tope los neumáticos. Bueno, y entonces, ¿qué pasaba? Que entraban todos los pilotos a cambiar esos neumáticos que habían puesto de seco. Fijaros cómo todos llevaban slicks y entonces venían aquí a poner neumático de lluvia. ¿Qué les hacía cambiar de estrategia? Pues por ejemplo, tenemos el ejemplo de Fabio Quartararo, que en una de esas frenadas al intentar calentar esos neumáticos, a poco se va al suelo. El tío la verdad que se lo tomaba con humor. Es una de las cosas que hace a Fabio que caiga bien. Es un piloto súper simpático. Si no, fijaros en esta cara, es que al final hasta se ríe él mismo. Bueno, y resulta que al entrar todos los pilotos, es decir, más de 10, que es la norma, sacaban bandera roja, cosa que muchos pilotos no cayeron en ese momento y me sorprendió bastante porque en este caso Marc Márquez, que es uno de los pilotos que suele andar más vivo en temas de reglamento y de pillería, pues parecía obviar esta norma o no acordarse en ese mismo momento porque fue hacer un flag to flag normal y ya estaba en dirección de la salida del pit lane. Pero algunos otros pilotos, como por ejemplo su hermano Alex Márquez y Fabio Quartararo, en este caso lo tenían clarísimo, que ni se lanzaron por esa segunda moto en ese momento. Fijaros como en esta foto, pues Pecco Bagnaia, estaba también Fermín Aldeguer, Márquez por aquí un poquito más al fondo, estaban en esa disposición de salir del pit lane en cuanto les dejasen. Pero nada, tuvieron que darse media vuelta y volver a los boxes porque la bandera roja pues ya estaba en activo. Bueno, y una vez terminó esa bandera roja, salían todos los pilotos de nuevo a pista, en la vuelta de la Sighting Lap, que se llama, la vuelta de reconocimiento. ¿Qué pasó durante esa carrera? Que muchos pilotos volvieron a comprobar el estado de la pista y eligieron cambiar de nuevo ese neumático de lluvia que habían terminado poniendo y volvieron a poner slicks, con la consecuente parrilla incompleta en la que vemos aquí, por ejemplo, a Pecco Bagnaia, Johan Zarco, ganador de la carrera, Bezzecchi, varios pilotos que habían decidido afrontar esta carrera sí o sí con esos neumáticos. Bueno, y me hacía mucha gracia, ¿no?, ver esta imagen aquí de todos los pilotos que parecía más una carrera de motocross, ¿no?, todos saliéndose ahí a la vez y nada, esperando a que les abriesen el semáforo. Bueno, y entonces arrancaba la carrera y muchos pilotos que llevaban ese neumático de seco parecía tener muchísima confianza en ese neumático, en las condiciones en las que estaba en ese momento la pista. Y uno de los pilotos que se había mantenido en la parrilla y que no tenía ningún tipo de sanción, y que para mí, por ejemplo, debería de haber tenido un poquito más de confianza, era Pecco Bagnaia. Llevaba el neumático entre comillas bueno en ese momento. Lo que pasa que Pecco, pues al fin y al cabo le vemos que está un poquito fuera de sí, ¿no? Está no controlando en ningún momento la situación y se le ve muy descentrado y con poca confianza, que es lo que le faltaba. Así que fijaros cómo llegaban aquí a la primera chicane del circuito, que es la curva número 3-4,
prácticamente de los últimos pilotos de la parrilla. En consecuencia de estar en esta situación, ¿qué pasó? Pues que el bueno de Enea Bastianini se coló demasiado y fue a parar a ese piano interior que una vez ya intentó frenar ahí y parar la moto, pues se llevó por delante a Pecco Bagnaia. Caída que, como vemos aquí, también estuvo a punto de llevarse por medio a Zarco, que aquí seguramente que nadie daba un duro porque iba a ganar la carrera. Bueno, y el que parecía estar súper confiado era Fabio Quartararo, que parecía ir con esos neumáticos slicks súper veloz. Marc, que era uno de los pilotos que se lo estaba tomando con calma, se vio rebasado por Alex Márquez, que en ese momento se veía más confiado y estaba intentando no dejar escapar a Fabio Quartararo. Bueno, y ya empezaban todas las alertas a llegarles a los pilotos que debían de hacer esa doble long lap, y lo que vimos fue que se lo estaban mandando poco a poco a varios pilotos a la vez, para que no coincidiesen seguramente todos en esa long lap y se formase al final un pifostio ahí bestial. Y Quartararo era de esos pilotos que hacía primero la long lap, e incluso al hacerla no se veía muy rezagado en posiciones, ya que le sacaba algo de ventaja a los perseguidores. Para mí, una de las claves, la caída de Fabio Quartararo, que estaba demostrando un ritmo buenísimo, lo que pasa que coincidió que empezó a llover en la pista y al final se fue al suelo. Bueno, y nos dejaba esta acción lamentable con los Marshalls debido a esa frustración que tenía el piloto de hacer las cosas bien y encima en su casa. Bueno, y una vuelta más tarde, viendo ya los pilotos que llevaban esos slicks, volvían a entrar a cambiar algunos. De los primeros aquí vemos a las KTM, en este caso Viñales y Acosta, que entraban directamente a poner otra vez esos slicks. Y una vuelta después, el que lideraba la carrera era Fermín Aldeguer. Para mí, una de las claves también de la carrera, porque si hubiese decidido entrar en esa vuelta 6 a cambiar los neumáticos de slicks a neumático de lluvia, hubiese salido por delante de los hermanos Márquez, acción que le hubiese dado una leve ventaja frente a Marc y Alex. Y es que estas decisiones al final las tomas con la experiencia, y Fermín hemos de recordar que es un rookie. Y un dato que para muchos, por lo menos para mí, había obviado, era que todavía Fermín tenía la posibilidad de batir ese récord de Marc Márquez, de ser ese piloto más joven en ganar una carrera de MotoGP. Pero bueno, al final con ese nivel que demostró Zarco, aunque hubiese acertado entrando en esa misma vuelta que entraron los Márquez a cambiar el neumático, solo hubiese dado esa emoción de verles luchar entre ellos, pero estaba claro que la estrategia que había llevado Zarco de aguantar con esos neumáticos de lluvia desde el principio de la carrera era la buena. Así que nada, Fermín salía ya en séptimo lugar, detrás de los Márquez, de Pedro Acosta, de Viñales y de Miguel Oliveira. Y el que lideraba la carrera y ya no soltaría esa posición era Johan Zarco en la vuelta número 8. Momento que vivimos todos desde casa como diciendo, jolín, ¿qué hace ese tío ahí, no? ¿Cómo habrá hecho para llegar hasta ahí o qué estrategia habrá llevado? Pero bueno, la verdad que el estilo de pilotaje de Johan Zarco en lluvia fue espectacular, sin ningún fallo. Se le veía súper centrado. Y como ya todos sabréis, esa distancia que empezó en 8 segundos terminó siendo de casi 20 al terminar la carrera, con respecto a Marc Márquez. Y nada, parecía que ya la carrera estaba súper controlada, en todas las posiciones de la parrilla, pero entonces llegaba la caída de Alex Márquez, a falta de tan solo 5 vueltas de terminar la carrera. Un espectacular high side, como lo veis aquí en la imagen, que bastante suerte tuvo Alex de no hacerse daño en ese mismo momento, ¿no? Aunque sorprenda la caída por este high side que pegó, el tío se levantó y cogió la moto y reanudó la marcha. ¿Y qué le pasó justo un par de vueltas después? Pues que se volvió a ir al suelo. Caída bastante llamativa, ya que fijaros lo vertical que tenía la moto y cómo pierde la rueda delantera. Y por último también remarcar esa actitud que tenía Fermín Aldeguer, que le hizo avanzar hasta el podium luchando y ganando esa tercera posición. Ya que, como os he dicho antes, el tío después de ese último cambio de neumáticos salía séptimo y pasó a todos los rivales hasta llegar a Pedro Acosta, que en ese mismo momento tenía la tercera posición en sus manos, tras la caída de Alex Márquez. Tampoco hubo mucha lucha entre los murcianos, le pasó bastante bien y fácil. Así que nada, ya solo quedaba emocionarse con la carica que veíamos de Johan Zarco una vez cruzó esa línea de meta. Bueno, espero que os haya gustado, seguirme, que al final siempre da un poquito de más de motivación, ¿no?, para hacer las cosas, y nada, seguiré subiendo aquí contenido para que estéis al día un poquito de cómo os traigo las cosas. Venga, hasta la próxima.